La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos es uno de los 9 interlocutores que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos tomó en cuenta para la elaboración de su resumen presentado al Consejo de Derechos Humanos que ayer en Ginebra realizó el examen periódico del Ecuador. Su directora ejecutiva, hermana Elsie Monge, es nuestra invitada. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Hermana, una precisión, ¿este examen a qué periodo se refiere y cuál es el resultado del mismo según la práctica de Naciones Unidas? Bueno, es el informe periódico que se hace cada 4 años, ¿no es cierto? Entonces, el último informe periódico al cual asistió Ecuador fue en 2008. Entonces, a partir de ese informe hay una serie de recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en el país, y ahora es un seguimiento, ese monitoreo, para ver hasta qué punto se han cumplido esas recomendaciones y hacer, como ya se ha visto, nuevas recomendaciones para que pueda mejorar la vigencia de derechos en el país. Ahora, entre los interlocutores hay nacionales e internacionales. Ustedes son uno de los nacionales, son muy pocos, la mayoría son internacionales, ¿no? Digamos que para elaborar el informe, ¿no es cierto?, se pide también la opinión de diferentes organizaciones de derechos humanos, y nosotros enviamos información en el mes de noviembre para que los expertos de Naciones Unidas tengan elementos de juicio para, digamos, sopesar los informes que presenta el gobierno. Ahora, el gobierno nacional en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos destaca los logros alcanzados por la inversión social. Sin embargo, esta es solo una parte de la situación. O sea, ¿cuáles son los aspectos a los que mayor importancia dan en el seno de Naciones Unidas los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales y la propia Oficina del Alto Comisionado? Bueno, si bien es cierto que hay que reconocer, ¿no es cierto?, la inversión social, sin embargo, en cuanto a salud, educación, ha habido ingente inversión, pero todavía falta enfocar la calidad de la educación. Por ejemplo, y en salud, hay 15.000, se necesitan 15.000 especialistas para atender a la población, y eso pues repercute negativamente en la salud pública. Ahora bien, para disminuir la pobreza, no es solamente a través del bono de la pobreza, se necesita algo más estructural. Por ejemplo, se dice que ha bajado el índice, sin embargo uno va a hacer compras y pues los artículos de primera necesidad siguen subiendo todo el tiempo, aumenta el número de vendedores ambulantes y eso significa que el desempleo es alto. Por otro lado, a los despedidos se les ha dado una indemnización de 30.000 sucres, pero no se les ha capacitado para que inviertan y creen microempresas o una situación similar, y al cabo del año ya se terminó la indemnización y se quedan sin empleo. Todo eso es un problema muy complejo. Ahora, por otro lado, como ya se ha dicho, uno de las preocupaciones de los países que pertenecen al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues han observado con preocupación las limitaciones a la libertad de expresión en el país. Pero por otro lado también nosotros nos preocupa la administración de justicia, el sistema judicial, porque también se ha invertido ingentes recursos en esta situación, pero todo en educación, en salud, en la justicia es principalmente para infraestructura, pero no se ve una mejora de calidad. Claro, de hecho en salud está declarada una emergencia, fue declarada todo el año, hay graves problemas. O sea, ha habido una gran inversión, pero lo que hay que analizar es la calidad de esa inversión. O sea, eso es así, sí. Eso lo reconoce todo el mundo. Pero luego también hay la parte esta de los derechos políticos. Entonces, esta importancia que se le confiere a los derechos políticos no es preocupación exclusiva de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, porque a veces se dice que solo se preocupan por los delincuentes, se preocupan por los subversivos, sino que el propio gobierno del presidente Correa formó una comisión de la verdad
presidida por usted, justamente, para examinar las violaciones a los derechos humanos por los gobiernos ecuatorianos desde 1984. Entonces, en ese caso concreto, lo que se vio por mucho como un mérito del gobierno de hacer esta comisión, que realizó ese trabajo por algunos años, que lo importante son los resultados, igual que en la inversión social, o sea, ¿qué ha ocurrido con los resultados de la Comisión de la Verdad? ¿Se han implementado sus recomendaciones? ¿Qué pasó ya después de 2 años de que han presentado el informe? Sí, realmente que nosotros desde el inicio dijimos que esa investigación que hizo la Comisión de la Verdad es solamente el inicio de un proceso. Si es que no se le da seguimiento a los resultados de esa investigación, pues no se logra mayor cosa. Nosotros presentamos 118 casos a la Fiscalía para que sean, se haga la investigación fiscal y pasen a los que así ameriten, pasen a los juzgados. Ya van 2 años que esto no ha avanzado, que están en una investigación, indagación previa, y no avanza. Entonces, eso sí es preocupante, porque parte del cometido, digamos, y que está en la ley de víctimas, que también está recién a los 2 años comienza a discutirse en el Congreso, en la Asamblea Nacional, digo que hay 3 objetivos. Primero, que se esclarezca toda la verdad, que se mantenga la memoria, histórica del país para poder avanzar. El segundo, de que se judicialicen los casos y se sancionen a los responsables. Y el tercero, la reparación de las víctimas. No se ha avanzado todavía. Esperamos que ya pase a segundo debate la ley de víctimas en la Asamblea y que eso ayude a agilitar el proceso. Las víctimas lo que siempre han exigido es justicia, y eso todavía no se ve. Ahora, y por ejemplo, en cuanto a la criminalización de la protesta social, justamente en el 2008, o sea, en este último periodo, hubo esta amnistía, incluso con algunos casos que eran discutibles, como el caso de un juicio penal por violación. Pero en todo caso hubo esa actitud inicial del gobierno. Pero ahora resulta que hay esta criminalización de la protesta social, se está presentando este pedido de amnistía, porque es el propio gobierno el que le da un tratamiento político a ese delito. O sea, es verdad que el vandalismo, que cerrar vías, que destruir propiedad privada es un delito, pero son infracciones con sanciones menores. En el momento en que se aplica lo que el Código Penal define como sabotaje y terrorismo, se está hablando ya de un delito político. Entonces, ¿hay en el Ecuador realmente sabotaje y terrorismo, organizaciones terroristas para que se esté aplicando esto? ¿O esto constituye realmente una flagrante violación a los tratados internacionales de derechos humanos? Sí, como usted bien señala, pues estos informes que presenta el examen de la situación de derechos humanos que se presenta al Comité de Derechos Humanos de la ONU es precisamente para ir superando, para que el Ecuador se ponga, ver cómo aplica, ¿no es cierto?, los principios de derechos humanos y los tratados universales de derechos humanos. Ahora sí, lo que usted señala es el meollo del asunto, que se utiliza la justicia para fines políticos. La justicia debe ser independiente, debe tener una objetividad para juzgar los hechos y no ser utilizada para fines políticos. En el caso de la protesta social, ¿no es cierto?, la protesta pacífica es un derecho, en la Constitución está el derecho a la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, eso pues es el ejercicio de un derecho, por ejemplo, de organizaciones campesinas, indígenas, cuando ven afectados su derecho a la tierra, cuando están desalojados por compañías extractivistas, que ha sido un poco el patrón últimamente, y la contaminación del agua, que es un elemento vital para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, no hay otro canal para hacer escuchar su voz. Hacen una manifestación, pero esto es visto, ya se los califica como enemigos, y como ya se dijo anteriormente, si un cierre de carretera tiene una sanción, no se puede pues decir que
eso es terrorismo y sabotaje. Yo no conozco de organizaciones terroristas en el país. Ahora, usted está hablando de la cuestión de la administración de justicia, que es un pilar básico y fundamental para que realmente se apliquen los derechos humanos, que según la Constitución son de directa e inmediata aplicabilidad, aunque haya disposiciones legales que establezcan ciertas normas que ya no se deben aplicar sin necesidad que se las derogue. Por eso fue que se planteó el año pasado una consulta popular. Entonces, a consecuencia de la consulta popular del año pasado, para meter mano a la justicia, como lo dijo en estas palabras el presidente, y crear un consejo para regular a los medios de comunicación, que son considerados también como subversivos, a su juicio como experto en la materia. ¿El gobierno respeta los estándares internacionales de derechos humanos en cuanto a independencia de la administración de justicia y libertad de expresión? Pues precisamente ese tema es el que ha sido observado ahora por 7 países en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Porque no se puede hablar de libertad de expresión, inclusive se puede aplicar a manifestaciones que se hacen. Es ejercicio de la libertad de expresión, y también con los medios, pues el hecho de poner unas sanciones tan feroces a ciertos comunicadores no solamente afecta al implicado, sino que crea todo un clima de temor, y esto a veces hasta lleva a la autocensura. Eso no es fundamento de la democracia. Y por otro lado, según los cánones de la democracia, son 3 poderes que tienen que tener total independencia. Cuando no hay independencia de la función judicial, esto tiene repercusiones negativas en el país. Negativas en el sentido que no hay una verdadera democracia. Así es un pilar, la independencia de funciones es un pilar para poder avanzar, y pues no es una garantía de que se haga justicia. Hermana, gracias por su participación en Contacto Directo.